Pues vamos entonces, como digo, a empezar por un vocabulario. Sí. ¿El tiempo will es el futuro de to be? Perdón, vamos, como digo, entonces con un apartado de vocabulario que quería haberlo visto antes y tal, pero no puede ser. Entonces vamos al bloque 2, block 2, y a la entrada que dice the environment, ¿vale? Aquí hay bastante vocabulario, nosotros vamos a ver una parte, la otra parte de este vocabulario relacionado con el medio ambiente la dejamos para un poco más adelante, ¿vale? Porque eso es lo que significa the environment, el medio ambiente. No es difícil recordar esta palabra, pero sí a veces cuesta mucho quedarse bien con el spelling. Fijaos que es environment, es decir, hay una N ahí delante de la M, aunque no suene la pronunciación de environment, o si suena muy levemente, esa N es una N maldita, porque es que se olvida mucho. Y es una palabra que además puede salir en varios temas, si el cambio climático, la contaminación, exactamente, el medio ambiente. O sea que la vais a tener a lo mejor en un texto, en un ejercicio o de repente tenéis que escribir. ¿Vale? Environment con esa N, cuidadín, cuidadín. Bueno, vamos a ir como entonces, bueno, vamos al final de la... Esto lo pueden quitar lo del 20 aniversario, ya lo sabemos. Y tal, veis que hay varios, tenemos, bueno, en realidad hay 4, aunque hay 5 archivos, pero nosotros vamos a estudiar ahora el que pone 11, Vocabulary Environment, y la tercera, el que dice Environmental Problems, ¿vale? Luego dejaremos para un poco más adelante lo de la biodiversidad, la vida salvaje, lo de la physical geography, todo eso, está más centrado un poco en la naturaleza, en los animales y demás. No, aprovecha. Como estoy viendo tantas noticias sobre el Reino Unido, sí, vamos a ver nosotros algo, por si nos preguntan en el examen, sobre la reina que se ha muerto, bueno, el príncipe. no hay nada, o sea, yo no tengo nada específico de vocabulario, por ejemplo, relacionado con rey, con monarquía, con tal. Creo que revisando estos días, para no sé qué de algo, creo que un año hubo algo sobre reina o algo. El 7º aniversario. Algo fue, del Jubilee, el Jubilee aquel. Y tal. Si tal, yo puedo buscar o preparar algo y tal de esas posibilidades que ya lo hemos comentado otras veces, ¿no? De un tema relevante, un tema de... practicarlo, yo creo que eso lo mejor sería practicarlo a través de un texto y en ese texto, pues, con el vocabulario que puede surgir, pues, los queen, king, monarchy y cosas así. Vale. Sí, perfecto. Entonces, como decía, environment, nos vamos a ver ahora esos dos, environmental problems, y el otro lo dejamos. Y hay un quinto archivo que no es exactamente vocabulario, sino que dice key to the environment. En la primera ficha que vamos a ver, la que está marcada con el 11, el vocabulario viene expresado a través de una serie de ejercicios, ¿vale? Entonces, pues, si alguien quiere practicarlo, no nos vamos a detener, nosotros vamos a ver, yo voy a explicar y comentar el vocabulario, ¿vale? Que ahí se recoge, el que aparece en los ejercicios y demás. Pero si alguien quiere tranquilamente hacer los ejercicios en casa, pues ahí tenéis la solución, el solucionario, ¿vale? No está mal, porque es una forma de repasarlo también. Bueno, pues vamos allá, que me enrollo mucho. Aquí va. Este es el primero. A ver, ¿cómo eso que no te pones en el aula donde se va a sí, lo que ocurre es que... No, sí, si nos han puesto, nos lo han dicho, pero resulta que no funciona la historia esta. Entonces yo, mira, ya, de hecho he hablado con Rocío. Rocío, ¿dónde estuviste ayer? Estuvimos ahí, pero no funcionaba. Fuera. O sea, nada. No, sí, yo entiendo. Pensad que el frescor también, el cooking yo ya eso me preocupo, ¿eh? O sea, que no está mal. Por supuesto, yo ya, en momento de nuestra vida, de echarse las cremas como locos, ¿eh? O sea, pero... La crema Venga ahí. Venga retinol, lo que sea. Bueno,
Vale, entonces, como digo, esta primera ficha, bueno, está tomado, como se puede deducir o pensar, de un libro de texto que trataba este tema. Entonces, claro, todo se presenta a través de ejercicios, de listas y tal. Pero digo, a través de las explicaciones vamos a intentar desentrañar un poco y ver ese vocabulario más concreto. Bueno, aquí tenéis un green quiz, es decir, como una especie de encuesta donde a través de una serie de preguntas, pues ya no solo se trata ya vocabulario, sino que encima también, y eso es quizás lo positivo que tiene el presentarlo así en esta ficha, o como intentamos muchas veces presentarlo, no solo como un listado, sino que a veces presentarlo como un texto, para que veáis cómo ese vocabulario se utiliza dentro de una frase, ¿no? Bueno, la primera dice, how many trees are cut down every year to make paper products? Pues, ¿cuántos árboles y tal? Pero fijaos, tenéis el verbo cut down, cortar, ¿no? Al final que hablan de deforestación, pues cut down es uno de los verbos que se utilizaría precisamente para hablar de eso, de cortar ese árbol, ¿no? How many trees, árboles, are cut down every year to make paper products? No os puedo dar la solución porque no la sé. Solo sí que recordad una cosa, cuando aparece, ya que aparece la palabra billion. En inglés, billion es 1000 millones, no es el billón nuestro. O sea, cuando dicen 1 billion son 1000 millones. 2 billion, 2000. Que es una confusión que solemos tener en la hora de la traducción, ¿no? Ok, dice, how long does it take a tin can to decompose? Bueno, tenéis el verbo decompose. Y tin can, que aquí lo aparece junto, pero también aparece por separado, son las latas. Tin o can son las latas. Normalmente, dime, María. Latas, las latas. Tin sería la lata de conservas y tal, y can normalmente se refiere a la de bebida, ¿vale? Pero ya sabemos cómo a veces son estas cosas con la lengua, que de repente te digo esto y mañana vas tú a internet y te encuentras un tin y es una bebida, ¿vale? Pero bueno, normalmente suele ser así, ¿no? Pues, fijaos, plastic bag. Todos conocemos bag. Bueno, pues plastic bag, pues eso aparecerá mucho. La bolsa de plástico, ¿no? Está repitiendo mucho el verbo decompose, decompose. Aunque no lo tratamos aquí, pero hay veces que también, quiere decir, no lo tratamos de forma directa, pero a veces las materias o sustancias también se suelen estudiar cuando se habla del medio ambiente, ¿no? Pues glass, el cristal, plastic, el plástico. Fijaos, cloth. Cloth es todo lo que sea el tejido. Nosotros conocemos clothes, ¿no? Ropa. Pero cloth es todo lo que hay que sea tejido. A veces también, si por ejemplo estamos hablando del hogar o de la casa, a cloth es un paño, ¿no? Un trapo. Pero así en un sentido más general, ese cloth es el tejido, la tela. Bueno, y aquí aparece global warming, que más o menos, ¿no? El calentamiento global, que esto sí que aparece global warming. Bueno, tenéis a source of energy, que será una fuente de energía, tanto que se habla, bueno, que además la energía pues, es un tema candente y costoso, como todos sabemos. Pues una fuente de, a source of energy. O una de las consecuencias que se dice siempre de ese global warming, fijaos cómo se expresa, an increase in the earth temperature, un aumento, an increase in the earth temperature. O a type of, un tipo de, pero fijaos, nuclear power. Y power, que, bueno, ¿cómo traduciría nuclear power? Energía nuclear. Power significa poder, significa ánimo y tal, pero cuando hablamos de energía significa energía. Nuclear power, electric power también puede aparecer por ahí, ¿vale? Pero nuclear, en este caso, nuclear power. Entonces, un tipo de energía nuclear, ¿no? O sea, ¿qué es el global warming? Pues el incremento ese de tal. Dice, which country is the largest source of global warming? Bueno, pues, no sé, China, el USA, como esto se escribió hace tiempo. Fijaos, dice, which of the following ways of heating water? Bueno, calentar el agua, ¿no? El verbo to heat, sin el ing sería calentar. ¿Ok? Y ahora me interesa esta última parte que dice, environmentally friendly, que cuesta un poco de decirlo y tal. Ese environmentally friendly, esa expresión también... Sí, es que creo que es que también la calidad de la ficha, o sea, de repente a lo mejor viéndola vosotros en casa o impresa mejora un poquito, que tampoco es que sea de la mejor del mundo, ¿vale?
y lo que pasa así proyectado. Digo, environmentally friendly, que es que cuesta nada que decirlo, es una expresión que también, o sea, no es que aparezca un montón, pero podéis encontrarla. Y es todo aquello que sea bueno para el medio ambiente. Literalmente significa amigable con el medio ambiente. O sea, todo lo que sea positivo, ¿no? Environmentally friendly. ¿Ok? Bueno, pues la energía, fijaos, solar power, la energía solar, petrol, vamos a imaginar a qué se refiere, y electricity, la electricidad, ¿ok? Bueno, dice, what percentage of an average families, no se ve bien, rubbish, ¿veis rubbish? No. De todas maneras, esa palabra la vamos a ver ahora después. Rubbish es basura, una forma de decir basura. ¿Ok? R-U-W-I-S-H. Aparece ahora creo que en el listado. Rubbish. Voy a hacer una comprobación porque he dicho una cosa y no me quiero equivocar. Es que no se ve. De todas maneras, ya digo, como ahora viene al lado hay un listado. Al lado hay un listado. Vale. Es que está diciendo petrol, pero petrol se refiere exactamente ya al combustible, ¿vale? En inglés hay varias formas de hablar de combustible. Gas, que es más USA, petrol, que es más British. O sea que petrol es el combustible en sí, ¿vale? Rubbish, espera, vamos a utilizar la pizarrita esta, que siempre es mejor. Y lo de amigable. Environmentally friendly. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo? Bueno para el medio ambiente. Es que, ay, como dice, esto inglés. Exactamente. Rubbish, ¿vale? Que es literalmente basura. Es una de las formas de decir basura, ¿no? Ahora vamos a ver otras de desecho, etcétera. Y también se puede utilizar de forma literal o figurada, ¿no? Cuando yo digo, esto es basura, esto es malísimo, qué película más mala. Oh, that's rubbish. Horrible. ¿Ok? Rubbish. Y tampoco se ve bien, en esa pregunta aparecía otro verbo muy importante que es recycle, que también da lugar a recycling, ¿ok? Que también aparece mucho, recycle o recycling, ¿ok? Con esa Y y demás, ¿vale? Reciclar. Y recycling es el reciclado, ¿no? Si lo queremos utilizar como sustantivo, recycle es el verbo y recycling es la forma con ing que, ya hemos comentado alguna que otra vez de pasada, la podemos utilizar como sustantivo. O reciclaje. El reciclaje es bueno. Recycling is good for our society. ¿Vale? Vale, es que yo al ver ING ya me voy a la... Claro, no, sí, y es reciclando, si lo utilizáramos como verbo, pero hay en muchas ocasiones, Miguel, estas formas con ing que vienen de verbos son sustantivos, se utilizan como un nombre. Vale. Smoking, fumar, el fumar. Recycling, el reciclaje. Ok, volvemos a esto de aquí. Ay, no, perdón. Vale. Ahora tenéis aquí como un listado en donde algunas de estas palabras se recogen, ¿no? Hay más palabras y otras que no. Bueno, esto está bien organizado porque veis que lo organizan por categorías gramaticales, nombres, verbos, etc. Bueno, pues fíjate, dice air pollution. Bueno, todo lo que sea pollution, con doble L, es contaminación, ¿vale? Es una forma de decir contaminación. Contamination también se puede decir, ¿vale? Para tranquilidad, relajo. Es que a mí me sale contamination. Aquí sí se puede decir. O sea, no es un paletismo. En este caso hablan air pollution, pero bueno, todo lo que sea pollution, código contaminación. Bueno, chemical, que es los productos químicos, ¿no? Un químico. Conservation, deforestation. Vale, este es un poco raro, pero bueno, como aparece aquí, exhaust fumes. Digo raro porque es muy específico. Los exhaust, bueno, fumes son vapores, humos, que pues, se producen pues, por la combustión de algo, ¿no? En una fábrica. Los exhaust fumes son todos aquellos esos vapores, humos, etcétera, pues que contaminan, ¿no? Que te digo, se producen por el resultado de algún tipo de combustión y son malos. ¿No? Antiguamente tenían ellos en Inglaterra con las chimeneas de... Efectivamente, ¿no? No sé si lo he comentado alguna vez lo de el fog. Creo que el año pasado puede que lo comentáramos. Que siempre se decía antes de Londres el fog, el smog, perdón, smog. Entonces que tú ibas a Londres y había épocas o momentos o días en los que estaba todo
tan lleno de niebla que no, y no era exactamente niebla, era una combinación de, creo que humedad y la contaminación tan grande que había en la ciudad, que se condensaba y era una cosa horrible, ¿no? Es que no... y yo mencionaba el año pasado la serie esta de Crown, la de la familia real británica. En la primera temporada hay un episodio donde precisamente se narra el hecho real de, que además está muy bien narrado, muy bien explicado todo, o de las últimas veces, la última vez que ocurrió en Londres, un episodio de esto de smog, o sea, terrible, terrible. Y a partir de ahí ya se empezaron a tomar una serie de medidas para que no volviera a ocurrir, ¿vale? O sea que, bueno, increase, que es un... ¿Cómo se traduciría? Yo diría humo contaminante, humos de desecho, humos de... algo así. La verdad es que no he pensado en la traducción exacta, ¿vale? Pero y ahí, fumes es todo eso, todo lo que sea humo y tal. Y exhaust fumes, bueno, pues el resultado de... No, No, porque polución es la primera, ¿no? pollution es contaminación. Aquí, Cuando exhaust. decimos hay mucha Claro, polución, de agotado, de exhausto. Ok. Vale, también puede ser exhaust solo, a veces también se refiere al tubo de escape, a los extractores. ¿Veis? Por eso sé que exhaust fumes son, como digo, todos esos humos que proceden de la combustión de algo y que se liberan y son contaminantes. Puede referirse al del tubo de escape, puede referirse al de una fábrica. Ok. Increase, aumentar o incrementar, decía, increase, que sirve tanto para, aunque aparezca como nombre, no sé si luego la ponen como verbo, pero también sirve como verbo, ¿eh? Increase, incremento o incrementar. Vuelve a aparecer pollution, en este caso landfill. Landfill es un corrimiento de tierra, ¿ok? Y a veces, bueno, pues también por el cambio climático, esas cosas se producen ese tipo de el landfill. No, un corrimiento de tierra, landfill. movimiento. Corrimiento, cuando... Fijaos, hemos dicho rubbish, que lo tenéis abajo de basura. Litter también es otra forma de decir basura, ¿vale? Y bueno, cuando llega ahora al final de esta primera parte lo comentamos y tal, ¿vale? Litter, rubbish, suelen ser sinónimos muchas veces. El nuclear power, que hemos comentado. Oil spill. Spill es un derrame. Y como verbo es derramarse. Bueno, pues algo así. Los oil spill, pues es lógicamente cuando se produce un accidente de petróleo, por ejemplo, un vertido, exactamente. Thank you very much. Exactamente, un vertido, en este caso de petróleo. Fija, oil es una de las formas de decir petróleo, ¿no? Puedes decir petroleum, oil, ¿vale? La palabra petróleo, crudo, oil, petroleum. Entonces, spill es ese tipo de desastre. Entonces, si es oil spill, de petróleo. Chemical spill, de productos químicos, ¿no? Puede ser también. Petrol, lo que decíamos, es una forma de decir la gasolina. También gas, que no sé si aparecerá más adelante, como gas, ¿vale? Igual gas, es otra forma de decir también gasolina, ¿vale? Yo lo relaciono, lo veo más cuando se habla de Estados Unidos y tal, ¿no? Con la gas station o pumps y cosas así. Pollutant, un contaminante, un producto, algo que sea contaminante, ¿no? Veis que parecido a pollution, están dentro de la misma raíz. Pollutant, pollution. Rubbish, lo que me estábamos diciendo. Bueno, smoke, pues smoke es humo también, ¿ok? Puede ser, o sea, que a veces puede ser parecido al exhaust fumes, ¿ok? Es decir, puede ser sinónimo, otra vez no tiene por qué ser. Porque, por ejemplo, el humo del tabaco, pues no es exactamente, no se considera un exhaust fumes, ¿vale? Y aquí está la otra palabra, hemos dicho litter, basura, rubbish, basura. Y toxic waste, literalmente significa residuo tóxico. La palabra waste sola, que a veces la podéis encontrar sin lo del toxic, es un residuo, es también una basura, ¿vale? El desecho, a veces incluso también hay textos cuando se dice, bueno, los desechos, las basuras de no sé qué, y se habla del waste. ¿Ok? So, toxic waste.
Y bueno, otro tipo de contaminación, en este caso del agua. Veis que cuando se quiere especificar qué tipo de contaminación, simplemente ponerle delante un nombre. Air pollution, water pollution, land pollution. Bueno, serie de verbos que utilizamos, ¿no? Pues algunos son más específicos y otros son generales, es decir, otros se utilizan no solo para hablar del medio ambiente. Bueno, to care about, que es preocuparse por cualquier cosa, no tiene por qué ser solo por el medio ambiente, pero nos viene bien, puede venir bien, to care about. Cut down, ya lo hemos comentado, ¿no? To damage, dañar, hacer daño, dañar. Decompose, bless you. Fijaos, cut down, cortar, por ejemplo, cortar un árbol, ¿no? Normalmente es cortar, pues eso, ¿no? Un cable, un árbol, algo de ese tipo. O sea, cortar como en dos. To cut down. Decompose, decía, no, que a ver si a alguien se le va a escapar la S, como en español es descomponer, a ver si en inglés, como se parece tanto, va a haber discompose, no, decompose. Destroy, destruir. Harm, otra forma de decir hacer daño. To harm, ¿vale? To harm. También se utiliza con personas, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando hablamos de esto de medio ambiente, de tal, o hablamos de un entorno natural, animales. Increase, que lo hemos dicho, incrementar. Protect, recycle. Y save, claro, la opción obvia, ¿cuál sería? Salvar, ¿no? Vale, pero también es ahorrar. Ahorrar dinero y ahorrar cualquier otra cosa. ¿Ok? Save. Los anuncios de los bancos en inglés y tal hablan de los savings, ¿no? Por ejemplo, si veis por ahí y tal, y bueno, es decir, fuéramos a un país de habla inglesa y pasáramos por un banco, muchas veces habría anuncios que hablan de los savings. Los savings son los ahorros. Quien los tenga, claro, quien los fuera. Un bien escaso, exactamente, ¿no? Los savings, pues porque viene, como digo, de to save, que es, aparte de salvar, ahorrar. Bueno, y antes de seguir, por algunas otras expresiones, ecological disaster, que es todo lo que sea todas estas catástrofes o desastres ecológicos, y las dos que hemos visto ya, environmentally friendly, que aquí le ponen guión, pero no es necesario, ¿vale? Es decir, habéis visto que la pregunta no llevaba guión. Bueno, puede o no se puede poner. Y global warming, que también la hemos visto ya, el calentamiento global. Ok, bueno, esto es una actividad para, ya digo, por si queréis trabajar con ese vocabulario. Vamos a continuar. Ahora ya, y a partir de aquí son todo actividades donde podéis trabajar con ese vocabulario. Hay alguna cosita similar, pero básicamente es trabajar con ese vocabulario. Veis que, digo, ¿por qué es bueno o tal echarle un vistazo a esto? Porque veis esas palabras en uso. Por ejemplo, dice, bueno, decide si esto es verdadero o falso. Más allá de trabajar con eso, que también puede ser interesante, es ver esas palabras en una frase. The use of alternative energy, such as solar power, will harm our environment, ¿no? Por ejemplo, dañará. Y fijaos, aquí dicen alternative energy, las energía alternativa, ¿no? Alternative energy. People that care about the environment, or it is important to protect the environment. Fijaos, care about the environment, protect the environment. Cutting down forests, forests son bosques, ¿vale? Que también puede que aparezca forests. Destroys plant and animal life. Pollution damages, daña nuestra salud, our health. People save water when they have a bath instead of a shower, ¿veis? Ahorra. To save, en este caso agua, ¿no? Using private cars increases air pollution. It is impossible to recycle plastic bottles, las botellas de plástico. Bueno, veis cómo se utiliza ahí ese vocabulario. Aquí hay una nota, no es, bueno, medio ejercicio, medio nota, para saber esta expresión que también se oye cada vez más, ¿no? Y es lo del carbon, no sé si lo habéis oído alguna vez, lo del carbon footprint, la huella de carbono. El carbon footprint, que es, digamos, como lo que cada uno de nosotros contamina, ¿no? No sé si se hace un cálculo por día, por tal, pero bueno, eso es el carbon footprint. Como dice, sería la opción C, a way of measuring harm to the environment, ¿no? Una manera de medir el daño que se le hace al medio ambiente. Ese es el carbon footprint. O sea que eso puede que sí que aparezca por ahí. La verdad es que la gran mayoría de todo este vocabulario
el lenguaje de este vocabulario que estamos viendo es bastante común, ¿vale? No son, salvo alguna cosa así contada, pero no son cosas súper extrañas. O sea que en un texto sobre el environment, esto es una buena base. Este vocabulario es una muy buena base. Bueno, en este ejercicio utilizamos ese vocabulario. Fijaos, se trata de, como dice, complete the sentence with the words below, y más o menos ya lo hemos visto, ¿no? Los pollutants, los contaminantes, rubbish, chemicals. Fijaos que pollutant, que era contaminante, y chemical, que es producto químico, son contables, es decir, que se pueden utilizar en singular o en plural. Yo digo pollutant o pollutants, o chemical, chemicals. ¿Ok? Conservation, ecological disaster, deforestation, bueno, más o menos lo que hemos visto. Y creo que queda uno, no, quedan dos más, uno sobre el coche y otro sobre... vale. Este se merece merece la pena un poco hacerlo y tal. Cuando ahora después empecemos con cuando trabajemos con el texto, corrijamos y tal, hay una parte en la que vamos a empezar a hablar del llamado word building. ¿Qué es eso del word building? Literalmente significa construcción de palabras. Y es, pues, hablar de vocabulario, pero desde el punto de vista de cómo se forman las palabras. No es que nos vayamos aquí a poner a hacer reglas ni nada de eso, ¿no? Sino ofrecer una serie de ofreceros información que os puede ayudar en un momento dado a descifrar el significado de una palabra que no conocemos, ¿no? En eso nos ayuda el word building. El aspecto quizás más visible o evidente del word building es el añadir prefijos y sufijos a palabras para formar otras palabras. Es decir, si conocemos más o menos, nos suena, nos lo hemos estudiado, ese me lo sé, qué significado aporta un prefijo, qué significado aporta un sufijo, me puede ayudar bastante a, si no sé el significado de esa palabra, a acercarme a cuál es su idea, ¿no? Pues, por ejemplo, DLI, al final. ¿Cómo? DLI. Clean. DLI. Dime un significado, o sea, un ejemplo. Ajá, L-Y. Friend, ok, that's right, mira, friendly, sí, ok, that's right. Que eso normalmente, por ejemplo, eso para lo que aporta ese sufijo es convertir o sea, nos lleva hacia un adjetivo, que no me salía. LY, efectivamente, LY forma en muchísimas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, adverbios. Pero también, tomando ese ejemplo de lo que dice Miguel, pueden formar adjetivos como, por ejemplo, de friendly. ¿Ok? Algo así, es decir, entonces, ahí de hecho dentro del apartado de vocabulario hay una entrada específica de word building. E insisto, no es que aprendáis eso, sino que... Lo he visto, pero no lo entiendo, ¿no? Por eso, porque lo vamos a ir viendo a partir de hoy. Pero básicamente es eso. Bueno, todo el rollo este era para decir que este ejercicio dice complete the words in the sentences with the correct prefixes. Entonces vamos a ver cómo añadiendo una serie de prefijos, además prefijos muy comunes, porque prefijos y sufijos hay un montón, pero lógicamente no hay que sabérselos todos. Pero sí hay unos que incluso ya conocemos, que de repente no hay ni que estudiar, sino que simplemente decir, este significa esto, esto quiere decir. Y nos puede ayudar bastante a la hora, como digo, que estamos leyendo un texto, hay una palabra que no sé lo que significa, pero me puedo acercar. Oye, este es un prefijo y es un sustantivo. Ok, ya me ayuda. Y este prefijo significa, es negativo, es... Fijaos, dice, for every ton, tonelada, ton of glass that people recycle, 30 gallons of oil are saved. Gallons es una medida americana, pero no sé exactamente a cuánto equivale en litros. Eso, sí, 4 y pico. Es que ellos la gasolina la venden así por galones, efectivamente. Recycle, bueno, pues es decir, re, es volver a hacer algo, es un prefijo que añade la idea de volver a hacer algo. Claro, bueno, y en recycle, ¿cómo que vuelve? Pues recycle es como que está dentro de un ciclo, pues recycle que vuelva a entrar dentro de ese ciclo, ¿no? We can't solve environmental problems, environmental, el adjetivo, without international cooperation. Pues está el prefijo en este caso inter, que inter es entre, es decir, indica una idea de grupo, relación, en este caso entre naciones, international.
Lack of housing, es decir, una falta de... una falta de... Digo en inglés que entendí. Sí, housing, a lack of housing. Where, I mean... Ay, ay, hostia. O sea, housing es el fenómeno, o sea, cuando la gente busca un sitio donde quedarse, o sea, por falta de casas, vamos a decir, pues, lack of housing, es decir, cuando no hay casas, una falta de lack of es siempre falta de, ¿no? O sea, una que no se encuentra en casa o hay falta de trabajo, in overpopulated cities. En ciudades que están sobrepobladas. Fija, over es, además, quizás de lo que estamos viendo aquí, de los más gráficos. Es todo lo que esté por encima de, sobre, en demasía. Entonces, populated es una ciudad poblada, ¿no? Un lugar poblado, populated. Overpopulated, superpoblado. Sería Over. Over. That's right. Overpopulated. Y significa eso. Sobre encima de sobre. Igual que... Si yo veo eso y sé lo que es el esquema, ajá. sé que es por encima de lo que se... Te puede ayudar. Por eso decía que este de falta de vivienda y trabajo. Exactamente, ahí va. Efectivamente, sí, esa es la idea. Que estos prefijos, sobre todo los más comunes, te puedan ayudar en un momento dado a decir, ah, esto puede significar eso. Exactamente, es que over, y el otro, el compañero, el contrario, under, que lo vamos a ver en la última frase, son muy gráficos, muy expresivos. O sea que enseguida... Sí. ¿La frase entera o el...? No. Ah, el otro es under, por debajo. Over, por encima, overpopulated. Y en la última frase, que ahora vuelvo a poner, underdeveloped, es decir, subdesarrollado, por debajo, ¿no? Nos saltamos un momento a la 4, ahora volvemos, fijar la 5. Charity organizations. ¿Cuál, Marilo? Dime, yo te lo... ¿cuál? International Recycle. Estaba Recycle el número 1, International el número 2, Overpopulated, que es el que estamos comentando. Over. Otro más ahí. Y en la frase 5, ahora volvemos a la 4, digo Charity Organization. Charity Organization es una forma, o sea, es una NGO, una Non-Government Organization, una forma de, pero son organizaciones que se dedican a recoger dinero y tal, ¿no? Literalmente sería una organización de caridad, ¿vale? Pero esto que habla, una fundación, Charity Organization puede ser. O sea, si veis este término de charity o Charity Organization, se refiere a eso, ¿no? A este tipo de organizaciones, fundaciones, ONG, que se dedican a ayudar, ¿vale? So, Charity Organizations... se me ocurre, Manos Unidas. Manos Unidas es un ejemplo de una charity organization. O de charity. A veces también simplemente con la palabra charity se puede referir a eso. So, charity organizations do a lot of work in under, por debajo de, developed countries, es decir, en países subdesarrollados. Por eso digo que over y under son dos prefijos quizás de los más gráficos de aquí. Cuando me refiero a gráficos es que te ayudan fácilmente a determinar cuál es el significado de esa, o a acercarte, a aproximarte, ¿no? Sí, se escribe junto, sí. Sí, lo vamos a... mejor así como dice Alexander. Underdeveloped, por debajo, o sea, subdesarrollado. Por debajo de, pues, subdesarrollado. Entonces, estas dos palabras que hemos visto para practicando estos dos serían... ¿Cómo? Ever, sí, en every, everyone. Pero ahora mismo si alguna palabra esta no me suena, no me viene a la cabeza. Puede ser que sí, sí, vamos, seguro, si lo has visto ahorita. Over, hemos dicho overpopulated, era la primera que hemos dicho. ¿Veis? Efectivamente, que se escriben todos juntos. Y underdeveloped, subdesarrollados. Claro, ahí está lo de el poner ese apartado de word glue.
¿vale? Dentro del vocabulario. No con el objeto de que aprendáis nada, sino que le echéis un vistazo y os sirva como referencia. Ahí vais, luego cuando nos refiramos a él, hay montones de prefijos, pero es que eso no tiene sentido aprenderse. Lo que pasa es que, y ya digo, vais a ver que hay el inter, esto de over, under, todo eso que más o menos alguna vez ya os han salido, han aparecido. No hay que aprendérselo, simplemente saber, pues mira esto. ¿Ok? Y nos quedaba la número 4, que dice, we opposed the use of nuclear power, so we went to an anti-nuclear, y aquí sí que se escribe, veis, anti, un guión y luego nuclear, ¿vale? Anti-nuclear demonstration, que demonstration significa manifestación, ¿eh? O sea, no es una demostración. Demonstration, manifestación. Anti-nuclear, es decir, una manifestación antinuclear, en contra de la energía nuclear. ¿Eh? No, anti, como en castellano. Anti-nuclear. Sí, si lo pusierais con Y sería algo relacionado con las hormigas, ¿vale? ¿Qué pasaría si lo pusiéramos en guión? Yo no creo que hubiera problema, porque es que, de hecho, a veces cuando en las reglas de puntuación y eso se habla del guión en palabras, en prefijos y tal, en la mayoría de ocasiones se dice, a no ser que sea una expresión muy asentada y fija, da como igual. Cuando veo los textos. Sí. ¿Sabes? Que hay textos que lo ponen. Ajá, porque da igual. Antes, por ejemplo, con environmentally friendly, en la pregunta no tenía guión y luego cuando nos lo han puesto en el listado sí tenía guión. O sea, que eso muchas veces que en ellos mismos se... No es que no se aclaren, sino que da igual. Que eso ocurre también en castellano. A ver, que me lío. Vale, y ya, el último de los ejercicios que tenéis aquí, que es un texto sobre hybrid cars, ¿no? Los coches híbridos y tal, que bueno, esto ya está un poco pasado de moda. Imagínate esto ya. Hybrid cars, que ya lo que incluso tendríamos que hablar, pues lo de electric, ¿no? Utiliza también palabras que ya conocemos, pero bueno, interesante también porque dice, can hybrid cars reduce pollution, air pollution, caused by motor vehicles, people concerned about the worldwide. Esto no solo tiene que ver con lo de environment, pero bueno, worldwide es mundial. Es como un sinónimo de global. ¿Vale? Esto se aparece también, de hecho, en las direcciones de internet, al principio empiezan con, bueno, ya casi tal, pero aparecen 3 W, ¿no? Las 2 primeras son de worldwide. Corresponden a esta palabra. Y la tercera, web. Red mundial. World Wide Web. Okay? So worldwide, mundial. So concerned about the worldwide effects of global world. Creo que está. Bueno, ya digo, me interesan más las frases más que las soluciones en sí. Hybrid cars are a cross between... y aquí está. And... no pone electric. Sorry. No, that's right. Fijaos, no, porque esta formación, esta construcción que os voy a comentar puede aparecer también cuando hablamos del medio ambiente. Fijaos, arriba está petrol, creo que ponía, ¿no? Ay, me lento a eso. ¿Lo tenéis por ahí? Si los que los tenéis... Vale, pues petrol powered. Y aquí se escribe con el guión, ya lo estamos viendo. Pues bien, si hay construcciones, palabras que se forman con power, al final, un guión, y delante, la energía con la que se mueve ese aparato o ese vehículo al que se refiere. Repito, hay adjetivos que se forman con una palabra, un guión, y luego la otra palabra que es powered, la que tenéis ahí, y junto esas 2 palabras lo que indican es qué tipo de energía utiliza ese aparato, vehículo, etcétera, al que nos estamos refiriendo. En este caso dice petrol powered, sería un coche a gasolina. Pero imaginaos que dice electricity powered, pues que va a tal, o solar powered, que va con energía solar. O sea que esa construcción, pues sí que es interesante por eso que... Pero el ED, no sé, no es power, ¿por qué? Powered, porque es un adjetivo. Es coche que va, o sea, que funciona con gasolina, o que, no sé qué, que funciona con...
Cart in an electric, let's see, que había una más. Javier, hop shop es. Hope so. Espero que sea así. Certainly hope so. Realmente espero que sea así. Se espera que sea así. A sophisticated computer system in this vehicle controls the switch from petrol engine to electrical engine, ¿no? el motor. Because of this switch, esta clavija, este cambio, these cars, bueno, ahorran gasolina, the environment, far less than. Dañan, ¿no? Menos que, ok. Arnold Schwarzenegger, sí, claro. Owns a hybrid cars, many of the owners are rich and famous. Rich and famous, Dios mío, esto será como del 99, ¿no? Because hybrid cars are more expensive, well, it's clear that it must become more affordable, quiere decir, más económicos, que se lo pueda permitir la gente. If we are to decrease, fijaos, hemos hablado de increase, aumentar. Decrease, reducir. El contrario de increase es decrease. The amount, cantidad. Amount es una palabra que ya ha salido varias veces. Es una palabra general. Pero que yo creo que es interesante que nos quedemos con ella si aún no la conocemos. Amount of, delante justo del número del último hueco. Cantidad. Cuando hablamos de una cantidad indeterminada. Amount, y luego si quiero decir de qué es la cantidad, amount of. Y a continuación, de lo que sea. Sí, perdón, es que un montón de. En el último párrafo, el que empieza con Arnold Schwarzenegger, ¿ok? Bueno, pues en la última línea del todo, en la palabra que está antes del hueco número 7, amount, ¿vale? Que insisto, esa palabra no es específicamente del medio ambiente, es una palabra general. Pero yo creo que deberíais de manejarla, saberla, porque sale mucho. Cantidad, una cantidad indeterminada de algo. Amount, cantidad. Puede ser mucho, puede ser poco. Ok, dice decrease the amount of, la cantidad de. ¿Vale? Ok. Fijaos, affecting, ¿no? Que afecta a nuestro medio ambiente, ¿no? Que daña, harm, damage, affect our environment. Bueno, entonces veis como digo que esta ficha y las actividades y demás, pues que os dan una buena base, ¿vale? Una base bastante buena para trabajar, entender el tema este del environment. Seguro que lo has dicho, pero no me he mirado nada. Lo de Español, affordable. Affordable. Affordable es complicado, o sea, no debe ser complicada la traducción, pero no. Cuando dice affordable es que te lo puedas permitir, ¿no? Dice hybrid car must become more affordable. Aquí diríamos que los coches híbridos deben de convertirse, deben de ser más económicos. Es decir, que lo puedas pagar. Affordable es todo aquello que puedas pagar. Es un adjetivo que indica, como digo, todo aquello que puedas pagar. Affordable. ¿Ok? That's right. Affordable. Asequible. Ok. Vale. Bueno, y vamos a terminar con el otro, el que dice environmental problems, ¿vale? Donde, como su nombre indica, pues habla de problemas medioambientales, es decir, estamos hablando de cambio climático, basura, no sé qué, etcétera. Bueno, pues, ¿cuáles pueden ser esos problemas que se pueden derivar de todo eso, de la contaminación, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos un vocabulario, ahí, un poco se mezcla, ¿no? Pero este es un vocabulario ya más específico, ¿no? Es decir, el anterior es como más general y aquí ya vamos al detallito. The problems and their causes. Ok. Bueno, vamos a ver qué tal. A variety of environmental problems now affect our entire world. As globalization, la globalización, ¿no? Fijaos como que se dice igual, ¿no? Globalization continues. Oops. Local issues become international ones. Y aquí me detengo un momento, aunque yo voy aprovechando que aparecen cosas. Fijaos la palabra issues. Dice local issues. Issues es un sinónimo de problemas, de situaciones comprometidas. ¿Vale? Es decir, asuntos, problemas locales, local issues. O sea, esto de lo que sabes, como digo, problemas, situaciones comprometidas. ¿Vale? Become international ones. So today there are few places in the world that do not suffer from environmental problems. Some of the major, de los más importantes problems now affecting the world,
Ya ha salido antes, lo vuelvo a decir. Effect, que es sinónimo de damage, dañar o harm. Bueno, are acid rain, la lluvia ácida, air pollution, global warming, hazardous waste. Ya hemos visto waste, que era desecho. Bueno, pues hazardous, que quizá lo voy a ver aquí, no lo voy a volver a ver a lo mejor, es todo lo que sea peligroso. ¿Ok? Hazardous es una forma de hablar de algo que tiene mucho riesgo. Hazardous, que viene de hazard, que es eso, que es un peligro, ¿no? Hazard. Ozone depletion. Depletion es, joder, es que esta expresión yo me la aprendí cuando aquello que les pasaba a los soldados en Irán, o en Irak, a los soldados americanos, o las bombas que utilizaban y demás. Bueno, o sea, que la pérdida de ozono, ¿no? Joder, voy a mirarlo para daros la traducción porque tampoco puede ser este desastre. Pues sí, porque... Y además que esto se graba, el que lo vea dirá, pero bueno, ese profesor de inglés de mierda es... ¿Esto que haga me está contando? Anda, yo dejo ya de verlo. Pero así, ¿tú te puedes creer? ¿Tú te puedes creer? Es que no sé cómo se... Y encima quedando de pedante, que es que ya más cosas... O sea, que de verdad. Agotamiento, exactamente. Es que algo, sí, cuando los americanos estaban todavía, creo que era, no sé si en Irak o en Afganistán, agotamiento. Disminución o agotamiento. Había algo que era el no sé qué depletion, algo de unas armas o algo. Pero bueno, ozone depletion es el agotamiento del ozono, ¿no? Que el ozono se acaba. El smog, lo que comentábamos antes, ¿no? El smog. Bueno, pues water pollution, fijaos, overpopulation. Smog que realmente no tiene una traducción exacta. El smog es esa mezcla de niebla y contaminación, ¿vale? Niebla contaminante o niebla con contaminación, por si queréis tener alguna referencia. Water pollution, overpopulation, nosotros hemos visto antes... Exactamente, hemos visto el adjetivo overpopulated, pues aquí tenéis el sustantivo overpopulation. Rainforest destruction, la destrucción. Rainforest es todo lo que sea la jungla, la selva amazónica, ese tipo de bosques, de flora, exactamente, eso es lo que se llama el rainforest. No, es como la selva, ya digo, del tipo Amazonas, ¿no? Pensad cuando sale Rainforest que es una, que no solo hay en el Amazonas, claro, pero es la referencia. ¿Ok? Algo así, eso es un Rainforest. Sí, pero por ejemplo, esto de lo que está en la sabana, que hay bosques y eso, pero eso no, eso no es, eso es un forest. Pues eso es... Vale. People... Forest Gump. People are also worried about the greenhouse effect, el efecto invernadero. El greenhouse es un invernadero. Cuando se une con la palabra effect, pues el efecto invernadero, ¿no? Lo del calentamiento, qué tal, los rayos, no sé qué. Greenhouse effect, where an increase in the amount of carbon dioxide, CO2, and other gases in the Earth's atmosphere causes a gradual warming of the surface, de la superficie, surface of the Earth. Okay? This global warming is leading to the thawing, que creo que nos sale ahora también en el texto, porque en el texto vamos a hablar del hielo. Derretirse, es otra forma de decir derretirse. Voy un momento a la pizarrita para aclararlo. Para hablar de derretir tenemos dos verbos. Uno que es melt, ¿vale? Melt. Y entonces cuando hablamos de el deshielo de los casquetes polares, ¿cómo? Melt, derretirse. Entonces digo, pues cuando se habla del deshielo de la Antártida y tal, de repente aparece el término melting. Puede aparecer ese término, ¿vale? Melting. Y un sinónimo es thaw. Otra forma de decir derretirse. Y entonces, si se habla del deshielo y tal, o del derretimiento de eso, thawing. ¿Qué significa lo mismo? Igual. Lo único que alguno de los dos puede ser más formal que otro. Pues no sabría decirte, yo diría que no, porque en un principio, a ver, el que hasta cierto momento yo más veía y se utilizaba era melt,
Pero luego, cuando descubrí zoo, pensaba que era eso, como tú dices, Miguel, pero no, lo he visto que se utiliza también de una manera indistinta, o sea, que no se puede decir que sea más formal o más tal, ¿vale? Melting, thawing, ¿ok? Vale. This global warming is leading to the thawing of the polar ice caps, de los casquetes polares, ¿vale? Polar ice caps. Okay? And all this is causing concern about climate change, que todo esto también, que hasta ahora quizá no lo habíamos comentado directamente, el cambio climático, climate change. Both human behavior, el comportamiento humano, and climate change have led to many animal and plant species, especies, becoming endangered, en peligro de extinción, or extintas. De todas maneras, de estos términos de species, endangered, ya hablaremos en la otra parte, cuando hablemos de la diversidad animal y de todo eso. ¿Vale? Ok, bueno. Normalmente, aunque lo vamos comentando así por arriba y tal, pero esos numeritos que tienen cada una de las palabras en negrita os refieren a estos de aquí, que son como las definiciones en English. ¿Vale? Bueno, sí. Quizás ya digo, a lo mejor en todo caso, entre comillas interesante puede ser lo que hemos estado diciendo antes, es decir, que veáis esas palabras o que veáis a lo mejor frases, estructuras, ¿no?, en contexto relacionadas con el cambio climático. Entonces, Javier, dangerous, si nosotros le ponemos N, significa EN. dangerous. No, tienes que ponerle tienes que tomar danger, no dangerous, sino dangerous es el adjetivo. Hay que tomar el sustantivo, danger, peligro, y ponerle en al final y al principio. No, perdón, solo en al principio, endanger. Y ahí significa como... poner en peligro. Entonces tienes endangered, que sería el adjetivo. Bueno. Fijaos aquí en ese language help explica lo de que hemos hablado del over, ¿no? Fijaos qué común es. Overfishing, que es pescar, la sobrepesca, pescamos de la cuenta. Overpopulated, que ya es como la tercera vez que nos aparece hoy, ¿vale? Y por último acaba esta ficha y dice dealing with the problems, es decir, bueno, cómo tratamos esos problemas, cómo nos manejamos con esos problemas, qué solución le damos a esos problemas. Dealing with the problems. Worldwide efforts are being made to improve the situation. Fíjate, green parties. Y aquí el adjetivo green, que por supuesto es verde, también significa, puede ser sinónimo de ecológico. Es decir, que green, cuando lo ves, por ejemplo, Green Party, un partido político verde, o a green product, un producto verde, no es que sea de color verde, sino que es ecológico. Un kilo verde. Exactamente, igual. ¿Vale? En inglés es más, yo creo que aquí en castellano utilizamos muchas de estas palabras por inglés, ¿no? Climate change, cambio climático, globalización. Bueno, green parties green or ecological policies, las políticas, ¿no? Are mainly concerned with protecting the environment. Proteger el medio ambiente, ¿vale? Insisto que cuando repasáis todo esto, aparte de que se os queden palabras, ¿cómo las utilizan? Si es un verbo, ¿qué le sigue a ese verbo? Si es un adjetivo, ¿con qué puede ir ese adjetivo? ¿Vale? Antes de protecting the environment, fijaos que tenéis el adjetivo concerned. Es otra forma de decir preocupado. Preocupado en el sentido porque que tienes esa preocupación y que eres responsable o consciente de que algo está pasando, ¿vale? Concerned. Conservation organizations are developing nature reserves, los parques, ¿no? Las reservas naturales, los parques que llamamos aquí los parques nacionales, pues eso es reserve, where plants and animals are protected. Some farmers produce organic food, comida orgánica. Y farmer, que uno lo busca y dice, granjero busca esposa. Sí, es granjero también, pero también es agricultor. Y pone porque un granjero no puede buscar esposo, digo yo también, ¿no? Bueno, hombre. Bueno, pues farmer, aparte de granjero, agricultores más. Aquí yo diría que van por eso, porque dicen some farmers produce organic food, producen comida orgánica, ¿no? Agricultor, también es otra forma de decir agricultor. Which avoids the use of harmful chemicals. Evitar. Otro verbo que es conveniente, evitar. Avoid.
Y es otro verbo que es conveniente tener claro, porque este sí que es común, ¿eh? Y en algún momento te puede venir bien decir, yo evito, no quiero, avoid. Y es evitar. Evitar. Evitar hacer algo, evitar. Avoids the use of harmful chemicals. De productos químicos dañinos, perdón, no peligrosos, dañinos, harmful chemicals. More companies try to behave in a way that is environmentally friendly. Or, y esta sí que está aquí, pero yo no la he visto hasta ahora, ¿eh? En lo que yo haya podido leer o escuchar. Yo no, la de environmentally friendly sí, pero esta de ecologically sound no lo he visto, pero se utilizará, que es, se traduciría como sensato desde un punto de vista ecológico. Eso es lo que significa literalmente ecologically sound. Sensato desde un punto de vista ecológico. Y comenzar la otra, y hasta aquí puedo leer. Pero vamos, que es parecida a la idea de environmentally friendly. Societies attempt to dispose of waste. Dispose of como verbo significa deshacerse de la basura. Dispose of es deshacerse de todo aquello que sea superfluo o negativo o dañino. Dispose of. Entonces lo vais a ver ese verbo mucho relacionado con deshacerse de la basura. Dispose of, en este caso dispose of waste, deshacerse de los residuos. Algo que no he comentado con waste, no tiene plural, no es wastes. Waste es residuos, residuos, ¿vale? Tal cual, sin la S, no es incontable. No vais a poner, si lo utilizáis, wastes. ¿Ok? Dispose of waste in a more responsible way by, for example, recycling as much as possible. People aim to, tiene la intención, el propósito de reduce their carbon footprint by using car less, so they cut down on their use of fossil fuels, for example. Fossil fuels son todos los combustibles fósiles, ¿no? Fossil fuels. Y fijaos aquí otro uso de cut down, que nosotros hemos visto como literalmente cortar. Pero aquí es un sinónimo de ahorrar. Cut down on. Puede decir save, no, perdón, sino de reducir, utilizar menos. Cut down on. ¿Vale? Bueno, un poquito más específico, pero bueno, oye, sí. Vale, y ya. Reducir, pero es cut down on. Venga, ya, de verdad que ya acabo. De hecho, aquí no voy a decir nada más. Aquí tenéis un cuadro que es, este sí que, o sea, como veis, todas estas palabras, hay algunas aprovechables, pero también hay otras que son muy específicas, ¿no? Pero este cuadro sí, porque todas esas palabras que están ahí recogidas, globalization, environment, pollution, destruction, disposal, reduction, sí que son útiles, sí que son de las básicas. Entonces, este cuadro está bien para que veáis cuál es el nombre, cuál es el verbo, cuál es el adjetivo, cuál es el adverbio. Por ejemplo, esta es nueva que hemos dicho ahora, dispose, como verbo, ¿no? Que es deshacerse de. Pues disposal, el nombre, dispose, el verbo, y disposable. Hay veces, incluso aquí, ¿no? Pues a lo mejor te llega un vaso de estos ¿no? para el café de la máquina y puede poner disposable. Bueno, lo que decir es disposable. Quiere decir que lo puedes tirar. Eso en muchos productos pone eso de disposable, porque quiere decir que es usar y tirar. ¿Vale? Así que bueno, echad un vistazo a esto de que puede ser, como digo, interesante. ¿Questions? Bueno, en este vocabulario del environment quizá lo tenemos un poco más sencillo que en otras ocasiones. El primer archivo el que hemos visto es el que yo sí que me centraría un poquito más, porque no son tantísimas palabras y las que hay sí que son básicas, sí que son de las que vais a encontrar. Y este, bueno, pues para tenerlo un poquito más específico. Hay algunas que las hemos destacado, no sé, disposal, etcétera, que sí que son de uso común, pero hay otras que sí que son mucho más específicas, ¿ok? Son mucho más específicas. Javier, entonces, print es para relacionarnos hacia nosotros. Carbon, pero la expresión, Miguel, es carbon footprint. ¿Ves que dice carbon footprint? Carbon footprint, que es la huella de carbono. Vale, entonces eso es como la contaminación. Exactamente, ¿no? Es como dicen, bueno, pues, y seguro que hay una aplicación que te dice, pues, en el día de hoy que has hecho esto, has contaminado, has producido anualmente tanto CO2. ¿Qué es lo que es el carbon footprint? Es cuánto CO2 produce. ¿Ok?
Ok, bueno, pues si no hay nada más, vamos a continuar.